¿Qué tal, amigos? Hoy hablamos del queso. Sí, hablemos de lo que serían los lácteos y todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético. Me han estado escribiendo muchas personas de diferentes lugares preguntándome qué es lo que ha generado tantas enfermedades en el sistema musculoesquelético hoy en día. Tenemos que platicar de osteofitos, de lo que es la espondilitis anquilosante, tendremos que platicar de ciertas áreas del cuerpo que van generando calcificaciones adicionales a su cuerpo que no deberían de estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Una, tiene que ver mucho con la actividad física, tiene que ver mucho con la alimentación. En esta última nos vamos a enfocar muchísimo, ya que somos lo que comemos. Bien decía Ríos, la panza es primero, ¿no? Entonces vamos a platicar de lo que sería la nutrición. Ojo, como recomendación yo siempre voy recomendando todo lo que es la eliminación de lo que serán los lácteos, porque no tiene nada que ver en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente nacemos y vamos empezando a generar una lactancia durante un tiempo, que ahí tendremos que hablar también de cuánto tiempo tendría que haber de lactancia. Puede ser de 6 meses, 8 meses, 10 meses, dependiendo la madre, dependiendo el hijo, dependiendo muchas cosas. Sin embargo, lo que son los lácteos son muy importantes en cierta etapa de nuestra vida, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la otra etapa de nuestra vida que no tendríamos que tener nada que ver con los lácteos? ¿Ok? Y nos los recalcan y nos los ponen en todo, en todo, en todo. Si pedimos un sope, es con queso. Si pedimos una hamburguesa, es con queso. Si pedimos unos chilaquiles, es con queso. Si pedimos, ¿qué será? Frijoles refritos solamente, lo quieren adornar con queso. Aunque nosotros, cuando nosotros pedamos, ¿me puede dar unos frijoles solamente porque soy vegetariano? El chef ya simplemente por orden saca y simplemente para que se vea bonito el platillo, le ponen queso. ¿Ok? Pero la cuestión es que los chefs y las personas que piensan en nuestros alimentos no piensan verdaderamente que lo que están poniendo está haciendo daño a las personas. Y les voy a explicar porque son 4 factores muy importantes. Factor 1. El factor 1 tiene que ver todo lo que es la lactosa. Y la lactosa muchas personas ni siquiera saben de qué se trata. Yo normalmente les pregunto a mis pacientes, ¿usted sabe qué es la lactosa? Es la grasa. Y no, la lactosa es el azúcar de la vaca o del animal, cualquier animal que nosotros estemos hablando, ¿no? Entonces, pero en particular, vámonos a platicar de lo que sería la vaca. La lactosa es como la fructosa. La fructosa es el azúcar de la fruta. Entonces, por lo tanto, la lactosa es el azúcar de la vaca. Ese azúcar, precisamente, a medida que le vamos metiendo mucha ingesta al queso, porque hay gente que consume queso como si fuera borreguito, ¿sí? Como si fuera becerrito, como si fuera cabrito, ¿sí? Y entonces consumen y consumen y consumen y consumen lácteos. Ok, entonces quedamos que lo que sería la lactosa es el azúcar de la vaca. Entonces, si nosotros consumimos un azúcar que no nos corresponde, obviamente a nuestro cuerpo le va a costar trabajo asimilar, y de ahí viene la indigestión, la colitis, vienen muchísimos factores de lo que es nuestro sistema digestivo que se empieza a ver alterado. Y de ahí vienen lo que serían las intolerancias alimenticias. Sobre todo hablemos de lo que sería la lactosa. El 80% de la población es alérgico a la lactosa. Por eso, hoy por hoy, cada vez hay más productos deslactosados. ¿Ok? Entonces, ese sería la lactosa. Tenemos otro factor, que sería el calcio. El calcio, la verdad es que ahí es donde entra mucha la discrepancia entre los nutriólogos y los que estamos en contra de los lácteos. ¿Por qué? Porque el calcio es algo que verdaderamente nuestro cuerpo lo necesita en cierta etapa de nuestra vida. El problema es que la vaca
de donde normalmente se extrae el queso, es de un animal muy grande y por lo tanto los huesos tienden a ser muy grandes. Entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer deporte, distribuimos ese calcio de forma uniforme en nuestro cuerpo y es correcto. El problema es cuando verdaderamente nosotros consumimos el calcio con la mera intención de nutrirnos, sin embargo somos sedentarios. Nos pasamos 8 horas, 10 horas, 12 horas sentados, o en su defecto podría ser 8 horas sentados en nuestro trabajo. Pero depende dónde vivamos, porque también nos pasamos 1 hora o 2 horas, y hay lugares en ciudades muy grandes que pasan 4 horas en el trayecto de su vida, de su transporte, de ir a su trabajo, y 4 horas de regreso a su casa. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que sumamos 8 más las 4 horas y las demás horas que estamos en sedentarismo en cuestión de lo que es el transporte, se nos va casi la mitad de nuestra vida en una posición sedentaria. Y entonces eso empieza a generar que el calcio no esté circulando completamente en nuestro cuerpo y automáticamente empezamos a generar depósitos de calcio. La cuestión es que depende de nuestra actividad física, va a ser el calcio que se va a ir asimilando en cada una de nuestras articulaciones. ¿Ok? Por lo tanto, la artritis, ¿qué significa? Que son depósitos de calcio en la articulación. ¿Y qué significa artritis? Inflamación de la articulación. ¿Por qué? Por exceso de calcio. Otra, osteofitos. Los osteofitos son como picos del oro que salen en nuestras articulaciones. Hay uno que es muy común, que es el espolón calcáneo. Es un osteofito que finalmente empieza a ser como un pico del oro que empieza a cortar nuestro talón. Depósito de calcio. Ahora tenemos los osteofitos que son en la columna vertebral, que eso es el nacimiento de lo que sería la espondilitis anquilosante. ¿Qué significa esto? Que nuestras vértebras empiezan a fusionarse, empiezan a ser como estalactitas y estalagmitas en nuestras vértebras, y que empieza a generar que se empiezan a osificar. Antiguamente se daba mucho esta patología porque nuestros abuelos pues eran ranchos y consumían la leche bronca, la leche directa de la vaca. Entonces, ¿qué es lo que empezaba a generar todo esto? Empezaba a generar que efectivamente la leche era muy directa, y entonces ahorita por lo menos consumimos leche pasteurizada, y finalmente se dice que ya no, la cantidad que es ya no es tanto la leche como la que consumían antes, ¿no? Pero hoy por hoy lo que es la enfermedad de la espondilitis anquilosante es por el sedentarismo. Antiguamente era por el exceso de leche directa de la vaca. Y afortunadamente estas personas pues trabajaban en el rancho, tenían actividad física y se daban muy pocas veces. De hecho era muy conocido los dichos de nuestros abuelos que decían: muévete porque si no te vas a anquilosar. Eso me acuerdo mucho de mi abuelo, ¿no? Entonces, finalmente, esta parte es la parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si vamos a consumir calcio, tenemos que compensarlo con actividad física. Y lo empezamos a mediar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo trabajo en un lugar donde tengo un trabajo sedentario, pues tengo que hacer ejercicio. Ok. 2. Luego están los lácteos en el queso, porque finalmente estamos hablando del queso. El tercer factor es la grasa. La grasa finalmente, pues aquí no voy a ponerme a discutir cuánto consumo de grasa le quieren meter a su cuerpo, pero finalmente yo creo que empieza a tener una conciencia el hecho de que ustedes le metan una grasa a su cuerpo que sea en exceso de cantidad. ¿Qué es lo que va a generar? Pues obviamente que empieza a ensuciarse todo su sistema, que ahí tendríamos que entrar en otro video de hablar de lo que es el metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Dependiendo de lo que nosotros le estemos metiendo al cuerpo, es lo que va a generar nuestro metabolismo. ¿Ok? Pero el cuarto factor, que ese es un tema que inclusive sería conveniente tocarlo desde el punto de vista de la pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. El cuarto factor es con qué se coagula o se hace el cuajo del queso. No sé si hay algunas de ustedes que sepan cómo se hace el queso, pero normalmente pueden ser gotas o pueden ser tabletitas, que es con lo que se pone la leche y se empieza a cuajar, empieza a coagular, empieza a generar el cuajo de lo que sería el queso, aparte de las sales que le adicionan. ¿Qué es lo que empieza a generar esto? Muy sencillo. Si nosotros consumimos en exceso el calcio
consumimos el exceso de la lactosa y la grasa. Eso es una parte, pero lo que no se contempla es que se está cuajando también parte de nuestros líquidos internos, porque si yo consumo queso, dependiendo de la cantidad de queso que nosotros consumamos, ¿qué es lo que va a hacer? Que esa pequeña partícula con lo que se genera el cuajo va a empezar a generar que nuestros líquidos también empiecen a hacerse más densos, en el sentido que nuestro sistema circulatorio se empieza a volver más denso, más pesada la sangre, por lo tanto se puede empezar a generar coágulos en la sangre. Entonces, finalmente volvemos al mismo punto del inicio. Somos lo que comemos. Y si tú lo que estás buscando es ser más saludable y tener menos riesgo en esta pandemia, te recomiendo que disminuyas o elimines el queso de tu dieta. Es un factor muy importante que es de orden público. Así es que yo te invito a que si quieres saber más de este tema o quieres que desarrollemos, te invito a que platiquemos. Escríbenos en nuestras redes sociales, ya sea por aquí YouTube, por Facebook o por Instagram. Créeme que estamos abiertos a lo que tú quieras. Así es que te invito a que nos busquen en nuestras redes sociales. Gracias. Además te pido que por favor le piques a la campanita para que te suscribas a nuestro canal y por favor danos un like.